Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer esta tulipa. Es muy fácil de hacer, es muy parecida o casi igual que la del video anterior. La única diferencia es en la decoración. Tiene 6 centímetros del diámetro en la parte de arriba, 11 centímetros de la altura y 16 centímetros del diámetro en la parte de abajo. La voy a colocar sobre una copa de cristal con una velita por dentro, pero también la podemos colocar sobre una lámpara de noche. La copa tiene 6 centímetros del diámetro igual que el diámetro de la tulipa y 18 centímetros de la altura. Materiales que he utilizado para hacer la tulipa son hilos del algodón del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros. Para las flores y las hojas he utilizado un hilo del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 2 milímetros y un ganchillo de 2 milímetros. Vamos a necesitar también un poquito de alambre moldeable. La última vuelta tiene un alambre por dentro para que la labor guarde la forma. Formamos el primer punto. Hacemos 48 puntos de cadeneta. Ahora vamos a comprobar si las cadenetas quedan bien pegaditas al contorno de la copa. Y ahora continuamos. Buscamos el primer punto, con cuidado para no dejar la cadeneta retorcida. Y en el primer punto hacemos un punto deslizado. Vamos a trabajar en vueltas cerradas. Todas las vueltas empezamos con un punto de cadeneta. Después marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Y todas las vueltas vamos a cerrar con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. La primera vuelta subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. En la primera vuelta vamos a tejer un punto bajo en cada punto de la cadeneta. El primer punto bajo tejemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Y tejemos un punto bajo en cada punto de la cadeneta. Continuamos de esta manera hasta terminar de rellenar todas las cadenetas. Tenemos que tejer 48 puntos bajos y hacemos un punto deslizado para cerrar la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Ya tengo 48 puntos bajos y ahora vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador.
Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. En la vuelta número 2, el motivo que vamos a repetir 3 veces es 15 puntos bajos y un aumento. En cada vuelta vamos a aumentar 3 puntos. Entonces, vuelta número 2, empezamos con 15 puntos bajos. Y hacemos un aumento. Para hacer un aumento tenemos que tejer 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos el mismo motivo de 15 puntos bajos y un aumento otras 2 veces más. Después de hacer el último motivo, que el último motivo termina como los motivos anteriores con un aumento, todavía nos queda un punto. Este es el punto deslizado de la vuelta anterior. Este punto no se teje. Así que saltamos este punto y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Vuelta número 3, empezamos con un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. El motivo que nos corresponde en la vuelta número 3 es 16 puntos bajos y un aumento. Pero en las vueltas donde tenemos la cantidad de puntos bajos pares, como en la vuelta número 3 tenemos 16 puntos, la primera serie vamos a dividir en 2 partes. O sea que dividimos justo la cantidad de puntos entre 2. Así que en la vuelta número 3 vamos a empezar con 8 puntos bajos. Después de tejer 8 puntos bajos hacemos un aumento. Ahora la serie completa de 16 puntos bajos y un aumento tejemos 2 veces y después de la segunda repetición todavía nos debería quedar 8 puntos bajos para completar la primera serie. Así que ahora tejemos 16 puntos bajos. Hacemos un aumento, repetimos una vez más la serie completa, tejemos 16 puntos bajos, hacemos un aumento y deberíamos terminar con 8 puntos bajos para completar la primera serie. Aquí también todavía nos queda un punto. Este es el punto deslizado, saltamos este punto y cerramos la vuelta. Estos cambios vamos a hacer solamente en las vueltas impares.
Así que acabamos de tejer vuelta número 3. En la vuelta número 4, el motivo que nos corresponde son 17 puntos bajos y un aumento. Aquí no cambia nada, el mismo motivo repetimos 3 veces. Hasta ahora deberíamos tener 54 puntos. Vuelta número 4. Tejemos 17 puntos bajos y hacemos un aumento. ...17 puntos bajos y hacemos un aumento. Así, de esta manera los aumentos nos van a coincidir, pero cada 2 vueltas. Entonces, en la segunda vuelta aquí tenemos un aumento. Y en la cuarta vuelta también tenemos un aumento. Pero en la vuelta número 3, el aumento tenemos en la mitad. Así que este aumento de la vuelta número 3 nos va a coincidir con el aumento de la vuelta número 5. Y ahora el mismo motivo de 17 puntos bajos y un aumento, repetimos otras 2 veces más. Después saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Ahora deberíamos tener 57 puntos. Vuelta número 5, el motivo que nos corresponde a esta vuelta es 18 puntos bajos y un aumento. Aquí también la primera serie dividimos en 2 partes, así que 18 entre 2 son 9 puntos bajos. Así que empezamos la vuelta con 9 puntos bajos. Hacemos un aumento. Este aumento nos coincide con el aumento de la vuelta número 3. Así que los aumentos nos van a coincidir, pero cada 2 vueltas. Ahora, el motivo completo de 18 puntos bajos y un aumento repetimos 2 veces y después deberíamos tejer 9 puntos bajos para terminar la vuelta y completar la primera serie. Hacemos 18 puntos bajos. Hacemos un aumento. Aquí este aumento también nos coincide con el aumento de la vuelta número 3. Repetimos una vez más. ...18 puntos, un aumento y terminamos la vuelta con 9 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 6.
El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 19 puntos bajos y un aumento. El mismo motivo repetimos 3 veces. El primer punto tejemos siempre en el mismo sitio donde cerramos la vuelta. ...19 puntos bajos, un aumento. El aumento de la vuelta número 6 nos coincide con el aumento de la vuelta número 4 y número 2. El mismo motivo repetimos otras 2 veces más. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Tenemos 6 vueltas y 63 puntos. Vuelta número 7, el motivo que nos corresponde a esta vuelta es 20 puntos bajos y un aumento. Dividimos la primera parte en 2 partes, así que empezamos con 10 puntos bajos. Hacemos un aumento. Aquí también el aumento nos debería coincidir con la vuelta número 5 y número 3. Ahora, el motivo completo de 20 puntos bajos y un aumento repetimos 2 veces y terminamos la vuelta con 10 puntos bajos para completar la primera serie. Después saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Aumentamos 3 puntos. Así que al terminar la vuelta deberíamos tener 66 puntos. Vuelta número 8, el motivo que nos corresponde a esta vuelta es 21 puntos bajos y un aumento. Repetimos el mismo motivo 3 veces. Vuelta número 9. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 22 puntos bajos y un aumento. Dividimos la primera serie en 2 partes, así que empezamos la vuelta con 11 puntos bajos. Puntos bajos, un aumento. Ahora la serie completa de 22 puntos bajos y un aumento repetimos 2 veces y deberíamos terminar la vuelta con 11 puntos bajos. Así completamos la primera serie. Saltamos el punto deslizado como siempre y cerramos la vuelta. Aumentamos 3 puntos en esta vuelta como en las vueltas anteriores, así que deberíamos tener 72 puntos. Vuelta número 10. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 23 puntos bajos y un aumento. El primer punto tejemos siempre del mismo sitio donde cerramos la vuelta, así que la unión de las vueltas nos va a salir recta.
23 puntos y un aumento. $23 puntos, un aumento. Y aquí los aumentos nos coinciden en la vuelta número 10, número 8, número 6, número 4 y número 2. Repetimos la misma serie, otras 2 veces más, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Al terminar la vuelta deberíamos tener 75 puntos bajos. Vuelta número 11. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 24 puntos bajos y un aumento. Dividimos la primera serie en 2 partes, así que vuelta número 11 empezamos con 12 puntos bajos. $12 puntos bajos y un aumento. Aquí los aumentos nos coinciden de la vuelta número 11 con la vuelta número 9, 7, 5 y 3. Ahora la serie completa de 24 puntos bajos y un aumento repetimos 2 veces y terminamos la vuelta con 12 puntos bajos para completar la primera serie. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Hasta ahora tenemos 11 vueltas y 78 puntos bajos. Seguimos el mismo orden hasta llegar a la vuelta número 23, donde el motivo que corresponde es 36 puntos bajos y un aumento, pero también en esta vuelta tenemos que dividir la primera serie, así que vuelta número 23 empezamos con 18 puntos bajos y un aumento, después la serie completa de 36 puntos bajos y un aumento repetimos 2 veces y terminamos la vuelta con 18 puntos bajos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 114 puntos bajos. Todas las vueltas que faltan desde la vuelta número 11 hasta la vuelta número 23 voy a dejar por escrito a continuación. Así que nos vemos en la vuelta número 24. Aquí ya tengo 23 vueltas hechas. Ahora, en la vuelta número 24 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, así que tenemos que tejer 114 puntos bajos, pero si la labor no queda suficiente rígida para guardar la forma, en esta vuelta también añadimos un alambre. El alambre tiene que tener un poquito más que el contorno de la pieza. Colocamos el alambre entre el ganchillo y el hilo. Subimos un punto de cadeneta. Marcamos el punto, como siempre.
y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Vuelta número 24 es la última vuelta de esta parte, de la parte de abajo de la tulipa. Tejemos el último punto, la vamos a cerrar de otra manera. Tejemos el último punto, cortamos el hilo un poco largo, sacamos el hilo, enhebramos una aguja. Pasamos el hilo por el primer punto de esta vuelta. Y ahora lo volvemos a pasar por dentro del último punto. Ajustamos el punto para que quede igual que los puntos bajos de esta vuelta y el hilo escondemos dentro. Y aquí en la parte de arriba vamos a tejer una vuelta en punto cangrejo. El hilo añadimos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta. Los dos extremos llevamos junto con la vuelta para esconderlos. Primero hacemos un punto de cadeneta y ahora para hacer punto cangrejo vamos a tejer un punto bajo pero en el punto anterior. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Tejemos el último punto. Ahora sacamos el ganchillo y el punto vamos a pasar hacia el revés de la labor. Hacemos aquí un punto de cadeneta, cortamos el hilo un poco largo, enhebramos una aguja y el hilo escondemos dentro de la vuelta. Ahora, antes de hacer la decoración, vamos a colocar la tulipa sobre la copa. Si el diámetro de la parte de arriba de la tulipa quede demasiado grande, entonces en la última vuelta podemos pasar un hilo para ajustar bien el diámetro de la tulipa al diámetro de la copa. Para decorar la tulipa, primero vamos a ver cómo hacer las hojas. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos 6 puntos de cadeneta, vamos a trabajar sobre la cadeneta, empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Primero hacemos un punto bajo, en el siguiente punto de la cadeneta hacemos un punto medio alto, ahora 2 puntos altos por separado, terminamos con un punto medio alto. Hacemos un punto deslizado dentro del anillo mágico y repetimos 6 cadenetas,
un punto bajo en el segundo punto contando desde el ganchillo, un punto medio alto, un punto alto, otro punto alto y un punto medio alto. Terminamos con un punto deslizado dentro del anillo mágico y hacemos una cadeneta para asegurar. Cortamos el hilo un poco largo. Ahora vamos a hacer la flor. Formamos el primer punto y hacemos 13 puntos de cadeneta. Vamos a trabajar sobre la cadeneta. Empezamos en el tercer punto contando desde el ganchillo. Ahí hacemos un aumento de puntos medio altos. 2 puntos medio altos en el mismo punto. Ahora vamos a hacer otros 4 aumentos de puntos medio altos. Tenemos 2 aumentos. 3. 4. Y 5. Nos debería quedar 6 puntos. Aquí vamos a hacer 6 aumentos de puntos altos. Terminamos con 3 cadenetas, un punto deslizado en el último punto de la cadeneta, una cadeneta para asegurar, cortamos el hilo un poco largo. Cerramos el punto, enhebramos una aguja. Primero enrollamos la pieza, formamos una rosita y ahora la sujetamos por abajo. Atamos los dos extremos y aquí igual, si las flores vamos a pegar, los dos extremos cortamos bien cortitos y si lo vamos a coser, uno de los extremos dejamos un poco largo. Y cosemos la flor a la tulipa.
Los ríos escondemos dentro de las vueltas. Y hacemos tantas flores y tantas hojas para decorar toda la parte de abajo de la tulipa. Así queda la tulipa terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.